El 9 de abril de 2023 se cumplieron 71 años de la Revolución del 52, la llamada Revolución Nacional. Y el sociólogo Renzo Abruzzese, autor de numerosas investigaciones y columnista de opinión, escribió un artículo que me pareció interesantísimo. 1952, el nacionalismo revolucionario y el Estado que acaba de concluir. Gracias, Renzo, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, pues es siempre un placer estar acá. Bueno, ¿cuáles son las principales ideas del artículo que seguramente por la cercanía de la fecha te motivó, digamos, a escribir sobre el tema? Exacto. Primero la motivación fue la proximidad del 9 de abril, ¿no? Un acontecimiento que realmente ha trascendido la historia de Bolivia y que no podíamos dejar pasar. Más aún cuando el partido que protagonizó está en crisis, no sabemos si va a sobrevivir o no sobrevivirá, etc. Pero en el fondo de lo que se trataba era de compartir con los lectores una reflexión que de alguna manera es diferente al conjunto de las reflexiones que se han ido haciendo a lo largo de por lo menos la mitad del siglo XX. Siempre se ha considerado que el gobierno del MNR terminó el 64, fue derrocado por Barrientos, se aperturó 18 años de dictaduras militares, luego la reconquista democrática con la UDP y finalmente el 2006 la toma del poder por el MAS y PSP y Evo Morales. Y el análisis hecho siempre segmentadamente. Entonces, en un análisis un poco más profundo y detallado del proceso, yo me percaté que en realidad se trata del mismo movimiento de la historia y que estas eran expresiones de las contradicciones internas del proceso conjunto de la Revolución Nacional. Y eso, claro, cambia el horizonte interpretativo de una manera radical. Porque para empezar, las contradicciones que se van manifestando son contradicciones que nacen inclusive desde el siglo XIX, ¿no? Hay una serie de acontecimientos políticos, organizaciones políticas que van cristalizando en el 52. El 52, en verdad, el MNR lo único que hace es recopilar las demandas que se habían empezado a formular desde la formación del Partido Liberal de Leonardo Camacho hacia adelante. En 1914, el Partido Socialista de unos jóvenes chuquisaqueños ya planteaba la nacionalización de las minas. Y a lo largo de todo el periodo que va hasta el 52, todas las reformas que hizo el MNR fueron planteamientos de alguna fracción de la sociedad organizada, ya sea en partido o en grupos como el grupo Alfagama, por ejemplo, ¿no? Alfabeta, que era un grupo de intelectuales. Entonces el MNR ejecuta algo que la historia había planteado y eso no podía expresarse de otra manera que no sea como un movimiento general de la historia. Y en consecuencia, el indigenismo del MAS era la última expresión de esas contradicciones, porque he dividido el proceso en el nacionalismo revolucionario propiamente, que toma del 52 hasta el 56, en la fase militar, desde el 64 hasta el 82, la democrática hasta el 2005 y la indigenista en adelante. No caben más opciones, solamente esas se podían dar. ¿Y qué significa esto del Estado que acaba de concluir? Lo que significa es como el proyecto de Estado y de sociedad del MNR estaba proyectado en base a una alianza de clases. Esta alianza de clases ejecuta todas las reformas que sacan Bolivia del siglo XVIII y la ponen en el siglo XXI. Bolivia se instituye en un país capitalista dependiente, inscrito en la modernidad. Y el conjunto de reformas que hace apuntan a consolidar el Estado Nacional, que fue el gran objetivo del nacionalismo en todas sus formas desde principios del siglo XIX. Consolidar la República, y todas las medidas del MNR apuntan a eso. Pero en la medida crucial que se discutía desde finales del siglo XIX
que era, entre comillas, el problema del indio, ¿no? El MNR, con el voto universal, ciudadaniza al indio, crea el ciudadano de la modernidad, de la Revolución Francesa, porque tiene ya derecho a votar, etc. Ya no hay voto calificado. Está el ciudadano. Y el siguiente paso que cerraba el ciclo de la revolución era la inclusión. Y el MNR hace un intento de inclusión, pero formal. La inclusión del MNR llegó a las milicias obrero-campesinas, que en realidad eran más campesinas que obreras, ¿no? Y uno que otro diputado y eventualmente una autoridad de gobierno de extracción indígena. Hasta ahí llegó. Porque la ecuación general del nacionalismo era clase, raza. Eran las clases, porque llega al poder como una alianza de clases, eran las clases las encargadas de ejecutar la historia a través del Estado. Lo que hace Evo Morales es invierte la ecuación. Ya no es clase-raza, es raza-clase. Y eso suponía que los indígenas participaran con representación y participación en el Estado de forma real y no formal. ¿Podríamos? Ejecutando eso, se acaba el proyecto del nacionalismo revolucionario. Eso era lo último que faltaba. Ahora, desde esa descripción estaríamos, no sé si en un fin de ciclo, un cambio de época. Pero ¿cómo está el país 71 años después? O sea, ¿cuál es el resultado 71 años después? Prácticamente un poquito más de un tercio de la historia nacional. Vamos a cumplir recién 200 años de historia. Claro, el producto, la situación actual es que si ese ciclo se acabó, es un fin de época como has mencionado, hemos entrado en un proceso de transición que consiste en el fin del Estado del 52 y la desesperada búsqueda de un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Con el añadido de que durante el siglo XX, particularmente, los interlocutores del Estado fueron las clases sociales y los partidos que los representaban. Pero en el siglo XXI, los partidos se desprestigiaron terriblemente, las ideologías entraron en una crisis total, hay una ausencia de estructuras ideológicas, no solamente en Bolivia, en todo el planeta. De manera que la transición es una búsqueda de nuevos paradigmas que permitan concebir un Estado diferente y una sociedad diferente. ¿Con qué actores? Y ahí está el punto neurálgico. Si no son las clases sociales, porque el capitalismo maduro ha desdibujado, hoy día pues no va, el 80% de los robots que producen los coches Fiat no van a ser sindicatos ni pliegos petitorios. Es decir, ya el proletariado dejó de ser el interlocutor de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día los interlocutores son los ciudadanos de a pie, que están organizados a través de identidades, de intereses y expectativas particulares. Las amas de casa tienen sus expectativas, los policías tienen sus expectativas, los artistas tienen sus expectativas, los intelectuales. Esta enorme diversidad de identidades que las encontramos en los bloqueos, por ejemplo, donde a nadie le interesa si el que está a tu lado es de derecha o de izquierda, ¿no? Si es obrero o no es obrero, a nadie le interesa su presencia porque está demandando un derecho ciudadano que hace parte de la ciudadanía y del poder ciudadano. Ahora, Renzo, definías transición como la búsqueda de un nuevo modelo, un nuevo modo de vida, de sociedad, de Estado. Pero la realidad es que hoy tenemos un Estado desinstitucionalizado, una sociedad polarizada, confrontada, un sistema de partido, yo diría, destruido prácticamente, un oficialismo, una especie de guerra civil interna, una oposición desestructurada. Sí hay la sociedad civil activa que tiene sus momentos en los cuales se manifiesta. ¿Cómo encauzar en esa circunstancia, en ese panorama, una transición hacia un futuro mejor, por así llamarlo, que es lo que todos aspiramos y anhelamos? Claro, aquí hay una base, hay un espacio sólido, ¿no? A diferencia de otros momentos de transición. La primera transición
producida por el liberalismo a finales del siglo XIX fue dramática, terminó en la Revolución Federal. La segunda transición, la de Nemener, terminó en un alzamiento popular que dio 5.000 muertos. Pero en gran medida porque la base socializada, la base que hacía parte de la conciencia social, ¿no? Y del instinto social no estaba del todo consolidada, y eso generaba incertidumbre, y la incertidumbre en momentos de transición siempre se expresa en violencia. Pero en el caso actual, la conciencia democrática del pueblo boliviano es extremadamente alta. Todas las soluciones que se encuentren van a pasar por la democracia. Más aún si tomamos en cuenta que como el paradigma ya no son las clases y la lucha de clases, las tensiones de clases, sino estas múltiples identidades. Cuando hay una multiplicidad de identidades en la sociedad, el único escenario posible de sobrevivencia es la democracia. No hay otro, porque son muchos y muy diversos. Y todos aspiran el ejercicio de su propia libertad. De manera que el escenario base es la democracia. La salida boliviana va a tener que ser por la democracia. Ahí es donde Evo Morales está acabando su tumba. Porque piensa, en mi percepción, piensa que esto puede pasar por una salida autoritaria, ¿no? Y está estructurando un escenario de enfrentamientos, etcétera, etcétera, que no le van a dar resultado porque la conciencia democrática boliviana y esa estructura histórica que es la democracia no dan para una salida autoritaria. No dan para una salida autoritaria. Entonces yo creo que el futuro va a ser difícil, ¿no? Sobre todo porque las transiciones, ¿qué son en realidad? Son los momentos donde se entierra el pasado, con todo, con sus actores, sus estructuras, las formas de representación y participación, todo se entierra y surge una nueva perspectiva con nuevos mecanismos que de repente, como decía Nietzsche, son lo mismo pero de otra manera, ¿no? Y yo creo que por ahí va a pasar. Ahora, podríamos, haciendo un poco seguimiento del hilo que estabas desarrollando, el hilo argumental. Claro, estamos en un momento quizás donde la noche sigue oscura y el amanecer no termina de llegar y a los problemas políticos, sociales, se suma hoy una incertidumbre económica. Esa combinación es muy compleja. ¿Qué hacer? Porque sí tenemos, es verdad, un pueblo con convicción democrática, una sociedad civil activa, pero lamentablemente las instituciones que deberían representar a esa sociedad, desde el Estado, incluso desde la sociedad civil, peor aún desde la representación política, están tan debilitadas, usabas las palabras diezmadas, que cuesta encontrar algo que le dé sostenibilidad a la construcción de un proyecto país. Estamos a 2 años del Bicentenario y se supondría que tendríamos que estar discutiendo soluciones para nuestros problemas y estamos realmente como que si hubiéramos dado una especie de salto en la oscuridad, ¿no? Y la gente sigue buscando cómo lograr un camino que le devuelva una tranquilidad hacia el futuro. Claro, uno de los grandes problemas es el nivel realmente devastador de la desinstitucionalización democrática, de las instituciones democráticas en Bolivia. Normalmente, y esto lo hemos visto en la transición de principios del siglo XX con el Partido Liberal y luego el 52 con el nacionalismo revolucionario, normalmente estos procesos transforman las instituciones, pero no las crean. Son instituciones, o crean muchas otras ciertamente, pero las que están en la base del funcionamiento del Estado, no las crean, sino que las transforman. El problema actual en Bolivia, y yo creo que es un problema realmente serio, es que el MAS diezmó las instituciones, absolutamente. Y el ciudadano se encuentra absolutamente aislado, muy lejos de cualquier solución. Imagínate, si yo quiero reclamar por mis derechos, no voy a recurrir al defensor del pueblo, porque sé que esa institución que es básica en la democracia no funciona para la democracia. Este nivel de desinstitucionalización es muy grave.
Pero ¿cómo se va a expresar? En un proceso mucho más complicado de construcción del futuro en Bolivia, porque va a haber que reconstruir instituciones democráticas y, lo más importante, mecanismos de representación social de la sociedad civil, quiero decir, en esas instituciones. De manera que yo creo que si ponemos en el horizonte histórico y comparativamente, lo que tiene que hacer la sociedad civil ahora es muchísimo más complicado y difícil de lo que hicieron el 52 o el 899. Es mucho más complicado. No solamente porque se han diezmado las instituciones, se ha diezmado el sistema político, que es fundamental porque es el mecanismo de representación y de participación de la sociedad. Se ha intentado diezmar la posibilidad del disenso, ¿no? Este cúmulo de perspectivas autoritarias crea un escenario muy complicado en la perspectiva de una reconstrucción democrática a partir de los nuevos actores históricos que son los ciudadanos. Renzo, tenés además de todo este trabajo sobre el proceso del nacionalismo revolucionario, que me parece muy interesante cómo agrupás los últimos 71 años en un solo proceso histórico. También has investigado toda la historia casi de los movimientos, de los partidos de izquierda en el país. ¿Te sorprende todo lo que está sucediendo hoy con esta confrontación tan abierta al interior del movimiento al socialismo entre el presidente del partido y el presidente del país, del gobierno? No, no me sorprende porque en realidad viene a ser, y esto tiene aquí tiene que ver un poco la idiosincrasia política, un poco altoperuana del boliviano, ¿no? Altoperuana en el sentido de Arguedas. Pero fíjate, casi inmediatamente después de que los liberales toman el poder, se dividen. Y nacen fracciones conservadoras de todo tipo. Casi inmediatamente después de que el MNR toma el poder, se divide en 61 fracciones el MNR. Las más poderosas, digamos, fueron las que comandaba Walter Guevara Arce y Hernán Siles Suazo. Lo que pasa es que este cambio de la historia replantea los paradigmas, los principios, las lecturas de los partidos. Y no necesariamente desde un punto de vista académico, por la percepción y por lo que en Bolivia llamamos el olfato político. De pronto los partidos o gente dentro de los partidos se da cuenta de que el derrotero es otro y ahí empiezan las fracciones. En el caso del MAS es más grave porque aunque ellos no hubieran racionalizado, de lo que en realidad se trata es de que dentro del MAS se juegan dos visiones de historia y de sociedad: la sociedad cívica y la sociedad étnica. Y eso es mucho más profundo que cualquier otra contradicción anterior. ¿Y qué impacto va a tener esa contradicción en el futuro cercano, digamos, de aquí hasta las próximas elecciones, por ejemplo, por poner un periodo de tiempo, los próximos 2 años y medio? Yo pienso que se van a desgastar. Yo pienso que están cavando su fosa. No quiere decir esto que el MAS vaya a desaparecer, seguramente va a ser interlocutor durante algunos años más, 5 años, una década más, pero ya no va a ser el primer interlocutor del Estado. Así como las clases sociales ya no son, ¿no? Los primeros interlocutores. Los interlocutores son los ciudadanos que paralizan este país, paralizan leyes, etcétera, etcétera, cuando están en la calle, porque el escenario de la sociedad moderna, postmoderna, es la calle. Ya no es la Secretaría General del partido, ni el escenario privilegiado del poder, el Congreso. En el Congreso llegan los ecos de la sociedad, si es que ese Congreso funciona. Entonces, Oscar, estamos en un momento de transformaciones históricas. Como tú lo has dicho, es un cambio de época, ¿no? Que Dios quiera que pueda transcurrir de la forma más civilizada posible, en el sentido de no violenta, pero todas las posibilidades están abiertas hasta que los nuevos liderazgos que con seguridad van a surgir en los próximos años, en muy corto tiempo, y las nuevas estructuras puedan tener una propuesta de Estado y sociedad que es en realidad una solución de continuidad histórica. Si eso no es posible,
el colapso histórico puede ser muy complicado y da para todo. Ahí sí que da para todo. Renzo, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu contribución al debate, que hace falta tanto en el país estimularlo, el debate de los grandes problemas nacionales, de las políticas públicas, sobre todo el debate del futuro, que es algo que todo debiera y nos debe interesar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, pues encantado. Siempre un placer estar con ustedes acá. Gracias.